Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Bienvenidos a un episodio más desde la Azotea, este podcast en el que queremos hablar de temas pues, que están cercanos a nosotros. Hemos hablado de neurociencia, hemos hablado de influencia del entorno y de neuroarquitectura, hemos hablado de temas pues eso, que son muy cercanos a todo lo que hacemos, y hoy también lo haremos. Hoy no iba a ser una excepción. Hoy nos acompaña alguien que es psicóloga, que le encanta escribir y de hecho dedica su vida a escribir, y encima además pues comparte todo eso que hace normalmente en las redes. Bienvenida Salima Sánchez, bienvenida a la Azotea. Hola, muchas gracias. Pues bueno, tu trabajo básicamente es escribir y hacer eso que en el mundo del marketing llamamos copywriting. Y si te parece podemos empezar un poco definiendo qué es eso del copywriting, que los que estamos dentro del mundo del marketing lo tenemos muy asimilado y muy asumido, pero puede ser que haya alguien que hablemos de copywriting y no sepa exactamente qué es lo que es. Vale, genial. Sí, seguro, porque de hecho habitualmente hay mucha confusión porque siempre se piensa que cuando escribimos en digital o bien es copywriting o bien forma parte de la redacción. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión en concreto al copywriting, hablamos de escritura persuasiva, es decir, o sea, de escribir con el objetivo de que el usuario que yo tengo delante, el que se va a leer el texto, haga algo, que puede ser realmente el objetivo que yo me haya planteado, pues que me rellene un formulario de contacto, que se descargue un PDF que tengo en la página web, que me compre algún producto. Entonces, es como un tipo de escritura que tiene que buscar un poco pues esa activación del comportamiento del usuario. Es la particularidad que tiene. Por eso hablamos mucho de beneficios, hablamos mucho de esas ventajas que tiene para él el producto o el servicio. Y claro, si hablamos de despertar acciones y hablamos de persuadir, necesariamente tenemos que hablar de cosas que están muy cercanos a los dos, que es atención y emociones. Es decir, tu objetivo es, imagino, captar la atención y hacer que la gente haga algo sintiendo cosas. ¿Cómo se consigue eso con un texto y sobre todo con textos que normalmente son muy cortos, no tienen mucho espacio para hacerlo? Es complicado, o sea, pero yo te diría que es más complicado porque a día de hoy se utiliza mucho el copywriting en redes sociales y en redes sociales tenemos cada vez una atención más limitada. Es como que cada vez vamos más a saco. Pero sí que hay elementos, muchas veces elementos que se sacan de la psicología realmente, o sea, que son sesgos cognitivos o principios de persuasión puro y duro. Para captar esa atención, lo típico que se dice de, oye, pon un titular que sea impactante, pon algún titular que hable de beneficios, que sean cortos, que vayan, incluso que sean un poco sensacionalistas para conseguir que el lector se pare y diga, ostras, esto me interesa. Entonces, utilizamos un poco ese tipo de fórmulas, pues eso, de hablar un poco de beneficios, de intentar a veces lanzarle datos que son un poquito random, como aquel que dice, para que por lo menos se detengan y digan, vale, voy a seguir leyendo. Y luego, a nivel emocional, se utilizan mucho también verbos de acción, mucho intentar que la persona se ponga en situación o incluso que se imagine lo que tú le estás diciendo, porque al final es un poco la forma de intentar ahondar en esa parte emocional que muchas veces, si no en redes sociales, parece que muere, parece que no la tenemos ni siquiera en cuenta. Entonces, utilizar un poquillo esa terminología, esos recursos que tenemos. Hemos hablado, o se habla mucho del poder de la palabra para persuadir y para hacer cosas, pero ¿cómo es el poder de ese texto para influir en el comportamiento de las personas? Que al final es lo que tratas de hacer. La persona está haciendo algo que no tiene por qué estar relacionado con lo que tú quieres que haga, pero al final necesitas que termine haciendo una acción concreta, ya sea, como tú dices, rellenar un formulario, darle un botón o leer algo. Es complicado, o sea, es complicado porque además yo creo que muchas veces no somos conscientes, ya cuando te vas adentrando en esto sí que te das cuenta de que tú necesitas también, o sea, conocer comportamiento humano para mí es esencial. O sea, a mí a día de hoy ya prácticamente no hay copywriting sin que tú sepas algo de psicología porque al final es que van muy unidos, o sea, tú tienes que intentar apelar a esa parte, por así decirlo, psicológica de la persona realmente. Y luego aparte
también es muy importante conocer a la persona que tú tienes delante. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que a la hora de escribir es súper importante conocer a qué público me estoy dirigiendo. Oye, ¿qué le pasa a mi público? ¿Qué puntos de dolor tiene? ¿Qué es lo que le duele realmente? O sea, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que le está frustrando? ¿Qué es lo que está haciendo que él se sienta así? Porque al final, si no, yo puedo intentar coger todos mis recursos de copywriting y montar un texto, pero si no conozco a la persona a la que le estoy hablando, al final me voy a quedar a medias. Entonces, es un poco intentar aunar todo eso, que es lo complicado, pero es un poco intentar aunar todo eso en un texto, que por regla general es lo que comentas, son cortitos, pero bueno, que tienen que tener un poco ese gancho. Y oye, ¿usas alguna metodología? Es decir, pasos que siempre das, cosas que siempre tienes en cuenta, aunque después adaptes en cada uno de los casos, de los trabajos que estás haciendo. Sí. O sea, primero, estudio del cliente como tal, es decir, de la marca en sí misma, de cómo habla la marca, que muchas veces tampoco nos damos cuenta de eso. Y si yo cojo un cliente en mis manos y tengo que hablar por él, tengo que saber cómo habla ese cliente. O sea, yo tengo que saber los términos que sí que puedo utilizar, algunos que no, etcétera, porque además cada uno tiene sus particularidades. El estudio de su cliente objetivo, por lo que comentábamos de, oye, al final yo tengo que saber cuáles son las necesidades de la persona que tengo enfrente y luego ya objetivos del texto, estructura del texto. Y yo en mi caso, como sí que he tenido la suerte de formarme en neuromarketing y soy psicóloga, etcétera, yo sí que combino. O sea, yo utilizo fórmulas de copywriting, pero las combino con parte de psicología del consumidor, etcétera. Entonces, al final, creo como estructuras de cómo quiero que vaya la información y de lo que quiero ir despertando en la persona y ya voy rellenando. Y hablando de eso, de comportamiento de las personas, ¿qué es lo que te llama a ti más la atención o qué te gusta más? O qué peculiaridades te llaman más la atención del comportamiento de las personas, pero del comportamiento de las personas en el mundo online, que es el mundo en el que tú te mueves? Uf, es que yo te diría que todo. O sea, es que siempre, o sea, creo que desde que empecé a estudiar la carrera ha sido como mi gran pasión. El comportamiento era para mí mi tema principal y es verdad que al final yo creo que en el mundo online nos comportamos un poco como en la vida. Entonces, toda esa parte que yo recuerdo de la psicología social, del comportamiento grupal, de las interacciones, de la reciprocidad, etcétera, se aplica muchísimo en la parte digital también. Entonces, me llama mucho la atención cómo se pueden mantener esas cosas incluso aún con gente con la que no tienes contacto real, o sea, cómo se establecen esos vínculos, cómo muchas veces apoyamos a otras personas y vas comentando las mismas publicaciones de esas personas. Un poco esas relaciones sociales, te diría que yo creo que es lo que más me llama. Y en ese espacio de las redes en general, ¿cuál es tu opinión de cómo hacen las marcas para dirigirse a ese público en el mundo online versus un mundo no online o mundo físico, como queramos llamarlo? Yo te diría que a día de hoy, por lo menos las que conozco yo, les falta mucho. Creo que o sea, a ver, creo que se están dando pasos porque encima con todo lo del tema de la pandemia hubo cambios a nivel de comportamiento y muchas empresas hicieron también muchos cambios, se digitalizaron y empezaron a trabajar mucho la estrategia online. Pero yo que me dedico a la parte de contenidos, tanto en redes sociales como contenidos en web, en blog, etcétera, esa parte no se trabaja casi y al final es lo que tenemos primordial para intentar conectar con el consumidor. Entonces, creo que se están intentando hacer cosas, pero que todavía falta mucho de conocer el usuario, falta mucho de conocer el comportamiento y falta mucho de hacer cosas para llegar realmente a la persona. O sea, es como que las marcas se intentan vender a sí mismas sin pensar que realmente tú al que le tienes que vender es a la persona que tienes enfrente. Es como alguna vez hemos dicho por aquí, pensar en vender, pero sin entender quién tiene que comprar. Efectivamente, tal cual. Tal cual, ¿Y tal cual. qué consejos le darías o sea, si tú tuvieras delante ahora mismo a una empresa que no lo hace del todo bien, pero con voluntad de hacerlo, ¿qué consejos le daría?
¿qué primeros pasos, por lo menos, le dirías que debería hacer? Pues yo creo que precisamente eso, o sea, empezar a quitarse el foco de sí mismos y tanto o sea, que no se planteen vender su producto en base a las características ni a lo bueno que es ni nada, sino en base a lo que le soluciona a la persona que tú tienes enfrente. Porque al final ese es el objetivo. O sea, nosotros realmente compramos las cosas por lo que nos solucionan, por el placer que nos producen o cosas similares. No las compramos porque este móvil tenga estas características en concreto. No, es porque, por ejemplo, el hecho de que mida 7 centímetros me permite guardarlo más cómodamente. Entonces, creo que tienen que hacer un poco ese cambio de chip de, oye, a la hora de yo presentar mis productos, a la hora de hacer mis publicaciones, en el que me tengo que estar centrando es en esa persona de enfrente. Y yo muchas veces cuando doy formación o cuando hablo con ellos y les digo, plantearlo en términos de beneficios para él. Ahí es cuando empiezan a entender que sí, que claro, que por ahí van los tiros. Entonces, sí que lo entienden, lo que pasa que es eso, falta un poco como dar ese giro de no es tanto hablar de ti, como aquel que dice, no es tanto hablar de tu libro, sino hablar de cómo les puedes solucionar el problema a ellos. Y oye, una duda que tengo, pero esta es sobre ti, ¿vale? Eres psicóloga, pero te dedicas al mundo del marketing, ahí tenemos alguna cosa en común. ¿Qué fue antes, la psicóloga o la marketera? La psicóloga. Eso lo tengo clarísimo. O sea, de hecho, a mí sí es verdad, me hubiese gustado mucho dedicarme a la psicología. Lo que pasa es que tuve la gran mala suerte de que yo salí de la carrera en plena crisis de 2008 y, o sea, horrible. Entonces, acabé en recursos humanos y aunque aprendí mucho, se dejaba mucho de lado esa parte que yo echaba de menos de la psicología, de tener un contacto un poco más humano, porque sabemos que los recursos humanos en este país son, yo creo que de todo menos humanos, es verdad, es cierto. Es una pena, pero es así. Y por probar otros caminos, empecé en marketing y claro, cuando empecé en marketing al mes cogí y dije, pero si esto se puede juntar. Y ya fue un poco como amor a primera vista. Y ya dije, bueno, entonces este es el camino, este es el bueno. Pero psicóloga antes segurísimo. Hablando de marketing, encontraste tu nicho. Sí, total. Me costó, porque antes el neuromarketing y toda esta parte hace unos años era como una cosa que ni se escuchaba hablar de ello. Me imagino que lo sabréis de sobra. Me suena de algo, sí. Pero sí, lo encontré, fue amor a primera vista y yo dije, yo por mucho que no se escuche hablar de ello, yo de aquí no me bajo. Esto es lo mío. Y sigo con mis dudas sobre ti, ¿vale? Porque compartimos, en mi caso es al revés, ¿eh? Yo soy primero marketero o fui primero marketero y después psicólogo, aunque el comportamiento me interesa desde hace mucho tiempo. En tu caso, o sea, ya has fusionado el mundo, tu parte marketera con tu parte de psicóloga, pero ¿qué quieres hacer en el futuro? Yo creo que ya me voy a plantar. O sea, yo creo que ya me voy a plantar porque ya realmente mezclo muchas disciplinas, porque al final cogí toda la parte de psicóloga, cogí la parte de marketing, luego me formé en copy, hago también redacción, aplico también toda la parte de SEO, aplico storytelling. Entonces, es como que ya tengo muchos melones abiertos como para seguir con ello. Como y no, para ahora abrir más. Es verdad, como para abrir más. Y no, ahora es verdad que ya estoy, o sea, seguiré, al final siempre sigo formándome, o sea, continuamente estoy con formaciones nuevas y haciendo cosas, pero ya para especializarme más o para entender un poco más. Entonces, creo que en todo caso, quizás algo más vinculado con temas de neurobiología o temas de neurociencia o algo similar por profundizar un poco más. Pero de momento ya estoy en el ámbito de formación, que es lo que más me gusta, y yo creo que ya ahí me planto. Y en tu faceta de escritora, creo que tienes alguna que otra publicación también por ahí. Obviamente es muy diferente escribir un texto con un fin persuasivo y que además es corto y que tiene que ir muy directo, que escribir por el placer de escribir, ¿vale? O escribir sin límite y con ninguna extensión. En tu caso, ¿cómo afrontas ese... Yo soy, por ejemplo, de tener en mente a alguien a quien le escribo y a partir de ahí
empiezo a desarrollarle y a contarle las cosas, ¿vale? Pero un poco cuál es tu caso, es decir, cuando tienes que escribir un texto, ya no es un texto persuasivo, corto, directo, que lleva una acción, sino que estás escribiendo, desarrollando una idea o con el objetivo que sea, pero sin límite, un poco cómo te planteas ese reto. Sí, en el fondo me lo planteo igual, pero me lo planteo igual porque yo antes de empezar con la parte de copy me formé también como redactora SEO, que es lo que llevo haciendo como 8 o 9 años. Entonces, claro, también estoy acostumbrada a escribir para un público y cuando, por ejemplo, planteamos el libro, también me resultaba más sencillo, como comentas tú, el coger y decir, vale, ¿para quién va este libro? O sea, al final el libro va para gente que no tiene idea de esto, que no sé qué, que no sé qué, no sé cuántos, porque en el fondo me gusta ser un poco concreta e intentar poner ejemplos e intentar que las cosas queden medianamente claras antes que, o sea, no sirvo para explayarme muchísimo. Digámoslo así, prefiero concretar, prefiero poner ejemplos y prefiero llevármelo al terreno, como aquel que dice, o sea, soy muy de ciencias, entonces prefiero que esté como todo asentadito. Y sí, me ayuda mucho tener en mente la persona en el fondo a la que me estoy dirigiendo para ver un poco de, oye, cómo puede encajar mejor el texto, cómo puede entenderlo mejor y todas esas cosillas. Y volviendo un poco al tema de las marcas y la relación de las marcas, hemos hablado de la relación de las marcas con los usuarios, pero las marcas deben o deberían también relacionarse entre ellas en redes, pero normalmente no hablan mucho, pero me interesa el punto de vista de alguien que se dedica a decirle a las marcas cómo tienen que escribir, a crear contenido para ellas. O sea, la relación marca-persona, marca-potencial cliente la tenemos clara, pero ¿qué pasa con la relación marca-marca, sea competencia o no? Es que yo creo que muchas veces tenemos, o sea, como muy mal visto lo de la competencia y es como, es que es mi competencia, no puedo hablar con él, ni puedo recomendar nada suyo, ni puedo no sé qué. No entiendo por qué. O sea, de hecho, cuando eres una marca personal, como por ejemplo me puede pasar a mí, conozco muchísimas, yo recomiendo cosas de otras personas que hacen lo mismo que yo, ¿por qué no voy a hacerlo? O sea, si resulta de utilidad para mis seguidores o resulta de utilidad para la gente que me leo, para quien sea, ¿por qué no lo voy a recomendar si han hecho algo bien? Entonces, creo que hay que intentar dejar un poco de lado eso porque también humaniza más a la marca. O sea, tú ves a la marca como más cercana, también la ves como más coherente, te ayuda también a establecer vínculos con otras marcas, que también es importante. Entonces, yo intentaría, y de hecho, intento que pierdan un poco el miedo ese a coger y decir, no, es que es mi competencia y jamás en la vida podría. Pero bueno, luego esto es como todo. O sea, tú puedes intentar recomendar. Otra cosa es el caso que te hagan, pero bueno, intentar recomendarlo, sí. Yo creo que siempre hay que intentar establecer relaciones. Hombre, tampoco vas a estar recomendando sus productos a todas horas, como es lógico y normal, pero en un momento determinado se hace algo bien y se puede mantener una relación con una marca cercana, ¿por qué no? Al final, todo forma parte del mismo ecosistema, ¿no? Hablando en términos biológicos, al final Total. Todos nos alimentamos de todos, o sea, clientes de marcas, marcas de otras marcas, marcas de clientes, todo tiene un poco de, todo Sí, tiene sí. vínculo y relación y está unido. Sí, y que luego tú muchas veces, o sea, yo tengo muchísimas colaboraciones con gente que trabaja de lo mismo, gente que trabaja de cosas distintas, colaboraciones entre nosotros, colaboraciones con clientes. Es que, o sea, son muchas cosas, porque si yo, por ejemplo, ahora me viene un cliente, no puedo cogerlo y tengo a alguien que sé que lo hace bien y se lo puedo referenciar, ¿por qué no voy a hacerlo? Si al final es bien para el cliente y tú en ningún caso vas a quedar mal. Entonces, yo creo que hay que intentar abrir un poco ya la mente con respecto a ese tipo de cosillas. Pero bueno, entiendo que cueste, ¿eh? Yo entiendo que cueste. ¿Y qué consejo le darías a las marcas también para eso? Que abran un poco la mente. O sea, yo creo que tienen que abrir un poco la mentalidad porque creo que todavía estamos con la idea del consumidor y con la idea de marketing de hace muchos años. Y no nos damos cuenta de que ha habido mucha evolución, no solamente por la parte digital, sino por todo lo que decíamos antes de, oye, al final con todo lo de la pandemia ha cambiado también mucho el comportamiento. Entonces, creo que tienen que intentar abrir un poco
la perspectiva y también probar cosas nuevas, porque muchas veces hasta que tú no pruebas una cosa nueva no te das cuenta de si te funciona o no. Hay veces que coges y dices, jolín, yo estoy encasillado en, me va bien en esta red social y esto me funciona y esto me funciona y esto me funciona. Caray, pero ¿has probado en otras? Es que lo mismo pruebas en otras, pruebas otros formatos, pruebas a hacer vídeos, que hay muchas veces que ellos mismos son los que se acotan y no, es que vídeo no, pero si es que lo mismo pruebas y te funciona mucho mejor. Entonces, creo que tienen que abrir un poco esa perspectiva. Has mencionado varias veces el cambio de hábitos, el cambio de comportamiento que trajo consigo pues, la pandemia que hemos vivido estos años atrás y bueno, y todavía continúa dando sus coletazos. ¿Cómo resumirías tú los que para ti son los principales cambios que ocurrieron y que ocurren después de la pandemia? Yo creo que sobre todo ha habido mucho cambio de hábito con respecto al tema de las compras, porque antes muchas veces ya, o sea, íbamos a lo físico. A ver, hay mucha gente, yo siempre he tenido tendencia a comprar online porque soy muy vaga para ir a algún sitio, me da mucha pereza. Pero es verdad que la mayor parte de la gente iba a lo físico y en aquel momento, incluso la gente que no tenía ni idea de comprar online, no le quedaron más narices que empezar a comprar online. Entonces, hay, pues eso, muchas marcas que se han quedado atrás en el sentido de, oye, seguimos sin ofrecer esto y, sin embargo, las que más están vendiendo son las que se adelantaron. Y ya no es solamente que tengas un e-commerce, es que encima, pues lo que decíamos antes, tienes que utilizar un lenguaje persuasivo porque aunque nos está empezando a gustar más comprar online, la realidad es que también nos gusta sentir que tocamos las cosas. Entonces, yo eso no lo puedo hacer en un e-commerce, pero sí que lo puedo intentar fomentar con el lenguaje. Y yo creo que el principal cambio fue ese y luego a nivel también de inmediatez, creo que cada vez tenemos tendencia a que nos gusten las cosas más inmediatas. Eso es un problema para nosotros, pero creo que cada vez se está dando más y tenemos menos capacidad de atención, queremos que nos lleguen los productos antes y eso es verdad que las marcas también lo están notando, porque muchas veces cuando tienes plazos de entrega más largos o cuando se complica la cosa es como que el consumidor se pone un poco en alerta y prefiere comprar a otro sitio aunque le salga más caro con el objetivo de tenerlo antes. Primamos la inmediatez incluso por encima a veces del precio, ¿verdad? Sí, total. Pues oye, Salima, muchísimas gracias por este ratito que hemos estado aquí juntos. Un verdadero placer. Aquí tienes tu casa y nos tienes para lo que quieras y seguramente nos volvamos a cruzar por ahí, por esos caminos de las redes muchas más veces. Sí, seguro que sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti y a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias también por estar ahí, porque esto lo hacemos para que os aporte algo a vosotros. Y nada, nos veremos en el próximo episodio aquí desde la azotea. Desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.